Buenos días. Me ha tocado hoy día un rol que me es particularmente satisfactorio. Presentar al autor de este libro, Experiencia Suicida, Comprensión Narrativa Constructivista, de Rodrigo Díaz Holguín, que es un psicólogo clínico de ya alta altura, de una dilatada trayectoria, formador también de terapeutas en nuestra región. Sorprendentemente, desde muy temprano Rodrigo tuvo muy claro su vocación y además de su vocación, su manera de mirar la psicología, la psicoterapia, así que tiene una larga trayectoria en enfoque inspirado por Vittorio Guidano. A mí me tocó conocerlo en sus primeros pasos. Debo decir que una de las cosas que me pone muy contento de estar hoy día aquí es que Rodrigo fue mi primer ayudante en las asignaturas que yo dictaba en aquel tiempo. Estaba empezando a dictar de psicología de la personalidad y psicología normal. Así que un doble motivo de alegría para mí estar hoy aquí. Rodrigo. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación. Experiencialmente, siempre somos estudiantes y usted siempre ha sido un referente, así que muchas gracias por estas palabras, muy emocionante eso. La gestión del libro tiene que ver con un proceso entre colegas y amigos, ¿no es cierto?, que están aquí presentes, afortunadamente. Y es un curso de postítulo que hemos realizado hace 11 años aproximadamente, que tiene que ver con nuestra práctica clínica en psicoterapia de alta complejidad. Somos profesionales dedicados a áreas que son vistas por algunos colegas, ¿no es cierto?, como quizás desafiantes en algunos sentidos. Los psicólogos doctora Carolina Nostroza y el psicólogo magíster Rodrigo Inostroza son aquellos colegas y amigos con los que hemos compartido todos estos años. En ese contexto es donde este libro se gesta. No ocurre de la nada, ocurre en ese contexto interpersonal y académico, ¿sí? El libro resume básicamente solamente un segmento de ese postítulo. Uno de los módulos de ese postítulo es el que resume el libro. El espíritu de la obra, la actitud que tiene el libro, se puede resumir en los siguientes elementos. Se reconoce la experiencia suicida, la clínica del suicidio como un campo incipiente. Es un campo en el que tenemos que aceptar la incertidumbre, el que no conocemos mucho. Los autores que trabajan en esta línea asumen esa actitud, en donde es necesario, y todos plantean como muy necesario, la innovación y el cuestionamiento crítico, ¿sí? Hay una necesidad de ideas, necesidad de investigación, necesidad de criticar lo que se hace, porque falta mucho y por supuesto es un tema urgente, necesario, que trae relación con la sobrevivencia, con la ayuda de personas que están sufriendo, están siendo atrapados por el propio sufrimiento. El espíritu de la obra considera al suicidio como un acto de significado. No es visto como un síntoma, no es visto como una falla de un sistema, sino que es visto como un acto de significado y es estudiado de esa manera. Y se estudia en términos de un enfoque narrativo constructivista. No construccionista, hay que aclarar un poquito el concepto, es un enfoque narrativo constructivista, lo vamos a explicar un poquito más adelante, que implica la integración de aspectos de la experiencia que pueden ser estudiados en forma separada un poquito y después en términos de su integración. Se entiende en esta obra la experiencia de suicidio como un fenómeno complejo. No se va a encontrar ninguna relación lineal, ¿no es cierto? Se trata de alejar, se aleja de esa lógica y se entiende como un fenómeno complejo que implica una naturaleza dinámica, sensible al cambio. Es por eso que el énfasis del libro es entenderlo como un proceso en cambio. Debe ser estudiado, debe ser tratado, no solamente en términos de investigación, sino que en términos de intervención en proceso, ¿sí? Adquiere o toma una perspectiva de vulnerabilidad de estrés, esa es la lógica del libro en general. Trata de mantener una cercanía con la evidencia e investigación disponible
y trata de integrar las acciones que son efectivas, que han mostrado resultados en el área. ¿Sí? Y eso tiene que ver de nuevo con nuestro enfoque práctico. No es una comprensión que surja de la nada, porque sí, sino que trata de integrar además lo que está funcionando en el área para poder entender, para poder comprender, para podernos acercarnos al estudio de la experiencia humana en esta lógica del sufrimiento que lleva a la experiencia suicida. El libro consta de 4 partes: una introducción, la comprensión propiamente tal constructivista en esta área, la intervención psicoterapéutica y un estudio de una viñeta clínica. La introducción para muchos puede ser innecesaria, pero a veces consideramos que es importante hacer una revisión del estado del arte en el área. Así que hace una revisión rápida desde los últimos aportes hasta un poquito los aportes históricos, ¿no es cierto?, en el campo del suicidio. Van a ver rápidamente se hace una revisión de Schneidman, de Ringel, ahí aparece al final, ¿no es cierto?, Baumeister, Williams, Joyner, Ruth, Klonsky, el modelo de Rory O'Connor, que va, si usted lo pueden estudiar, se acerca mucho desde otro enfoque, de factores de riesgo, pero se acerca mucho a la lógica del libro. Y por supuesto, el enfoque cognitivo-conductual que todos manejamos. Como base, esa es la introducción, ¿no? Es tener un panorama general. El capítulo 2 primero habla, también en términos resumidos, del enfoque narrativo constructivista para entender cuáles son los mayores aportes o convergencias en el campo. Y básicamente el enfoque narrativo constructivista se centra en la palabra o en la lógica del concepto como unidad de conocimiento que involucra una relación entre el sujeto y el objeto. ¿Sí? Esa es la perspectiva epistemológica del libro, en donde los cambios corporales, los cambios ambientales, los cambios interpersonales no tienen un sentido inherente, sino que son parte de una construcción. ¿Sí? Y esa construcción de significado debe ser entendida en términos de todas estas instancias referentes, no de una sola. Por lo tanto, ocurre una visión de significado relacional, ¿sí?, que se trata de sostener o planteamos nosotros, ¿no es cierto?, superar un poco la dicotomía entre realismo ingenuo y solipsismo o idealismo. Y plantea que el significado asociado a la experiencia suicida se puede estudiar a través de la investigación y a través de la clínica en términos de la integración entre instancias de referencia, instancias que son formatos de experiencia que son irreductibles el uno con el otro, pero cuya relación es interesante. Esa relación es la que nosotros llamamos narrativa, ¿sí?, como una metáfora, como una analogía, porque es propia de la narrativa. ¿Sí? La narrativa surge como una relación de integración entre una presencia, entre un cuerpo, el contexto, necesariamente un otro, una alteridad, y necesariamente un sentido de protagonista o de autoimagen. Sin esa instancia o sin alguna de esas instancias no podría ocurrir, planteamos, un significado de característica humana. Y esa relación se puede estudiar en términos de algunas características específicas. La introducción teórica ahora en el capítulo 2, esta visión tiene estos referentes. Un referente importante son esos 3 autores de allá, Harvey, Schroeder y Hunt. Lo van a ver en el libro, pueden hacer referencias teóricas, pueden estudiarlo de esa forma. Una fuerte impronta de George Kelly en el enfoque y de Lisa Feldman Barrett son los referentes más directos. Por supuesto, se van a encontrar parte de la tradición constructivista a la cual corresponden otros autores, pero esos son los más fuertes que podríamos reconocer en ese capítulo. La comprensión narrativa constructivista implica una evaluación en proceso y se caracteriza en fase, implica que el comportamiento o la experiencia suicida se entiende en términos de fase, de cambio importante, y acceder a esos cambios en el formato de experiencial es lo que nos interesa. Primero entenderlo y después poder acceder a ello. Establece criterios, en el libro se van a encontrar con criterios para establecer una evaluación de la organización de los conceptos, una caracterización cualitativa. También van a encontrar en el libro algunas nociones como para poder hacer una caracterización de esa integración narrativa. Y como estamos hablando de una experiencia problemática, para realizar una hipótesis de detención, de dificultad de integración entre estos aspectos. ¿Sí? Cuando la persona dice, no puedo seguir viviendo, estoy simplificando, pero es como para dar un ejemplo, no puedo seguir viviendo si no soy un hombre proveedor.
no es posible seguir viviendo porque esta lógica de yo no poder proveer, de no poder pagar las cuentas, de no poder trabajar, me resulta imposible o está asociada a mucho sufrimiento. A eso le llamamos una dificultad de integración. En ese caso, en términos de una autoimagen especial, específica, de una construcción de alteridad específica, etc. También se dan los elementos para una visión constructivista de la construcción de amenaza y los procesos de clausura-estrés. De nuevo, atendiendo a autores clásicos en el área para comprender cómo se dan estos formatos de construcción de estrés y algunos fenómenos asociados con esa experiencia. Luego, se describe la integración simplificada, que sería la forma en que la experiencia suicida nos muestra cómo está relacionada con el sentido de continuidad o identidad. Y por último, hablamos de intervención y evaluación, de nuevo, en una forma de articular términos constructivistas, intervenciones basadas en la evidencia que ya disponemos en términos de entrenamiento. Un esquema que se van a encontrar con el libro es similar a este, en donde tenemos acá, ¿no es cierto?, nuestra lógica de vulnerabilidad integrativa, que tiene que ver con arreglo específico o narrativo entre autoimagen, entre la forma en que construimos subjetivamente el cuerpo y el mundo, y la forma en que construimos subjetivamente al otro significativo, a la alteridad. Estudiamos esas dificultades de integración y vemos cómo permiten entender la forma de construir amenaza, cómo las personas en ciertas situaciones relacionadas con esa aumentan la clausura en las subconstrucciones, dejan de ver alternativas en sus construcciones para seguir aumentando los procesos de estrés y encontrarnos con esto, que es una integración simplificada de la experiencia suicida, que lamentablemente para los clínicos ahí implica una especie de countdown, de cuenta regresiva, entre comillas, si lo queremos ver así, porque implica esa integración simplificada formatos de reducción del estrés. Ese reconocimiento que tácitamente o explícitamente los pacientes pueden tener, los clínicos lo identificamos, ¿no es cierto?, y lo revisamos como una urgencia. A eso me refiero con un countdown, digamos. Estamos llamados a tratar de intervenir para que esta relación se detenga, para que haya alternativas a esa relación. Como reducción de clausura de estrés, la experiencia suicida se sobrealimenta, puede ser recurrente, empieza a ser más facilitada. Por lo tanto, tenemos que intervenir con cierta premura y eficacia, sensibilidad. El capítulo 3 habla ya propiamente de la intervención. Se hace una revisión, basándose en autores expertos en el área, sobre la evaluación o sobre la forma de delimitar la intervención en general. Este primer punto está orientado a los equipos de trabajo. Se entiende que el lector va a estar inserto en equipo de trabajo, en sistema de salud, algún tipo de sistema o grupo de trabajo, etc. Está orientado hacia eso, a chequear la pertinencia, los recursos, cuándo es necesario hospitalización, cuándo es necesario la evaluación o la intervención ambulatoria, etc. Algunas consideraciones de encuadre. El libro va a hablar sobre algunas consideraciones de encuadre, algunos cuidados sobre el encuadre. Va a tratar de dar sugerencias, ¿no es cierto?, sobre la creación de las condiciones de observación que vamos a tener en la clínica, como junto con el paciente y los otros profesionales vamos a tener algunos cuidados en la estructuración del setting, inicial por lo menos. Van a ver en el libro algunas indicaciones sobre ya cómo caracterizar en términos prácticos la experiencia suicida, cómo se organizan los conceptos, cómo los procesos cambian, se adecúan o se concertan algunos criterios para observar junto con los pacientes cómo algunos procesos específicos van cambiando la experiencia suicida, cómo las instancias de referencia explican también el comportamiento suicida, se identifican algunos procesos de clausura y estrés, se identifica el sentido identitario, para luego pasar a observar algunas adecuaciones de encuadre en términos de personalización, de hacer matching, de hacer el encuadre, la intervención específica, algunas características del paciente. Como supervisores en psicoterapia observamos que esto es bastante importante cuando otros colegas mencionan problemas en la intervención. Este es el aspecto usualmente que nos llama la atención o que revisamos. A veces las intervenciones están enfocadas a niveles de concreción o algunos problemas de organización conceptual que pueden ser ajustados.
se ajustan esos procesos de encuadre y tenemos mejores resultados. Entonces, el punto 5, digamos, es bastante importante. 6 y 7 es una visión general de las acciones que hacemos en psicoterapia constructivista, cómo las personas hacemos, los terapeutas que estamos formados en esta línea, hacemos deconstrucción, hacemos construcción y hacemos reconstrucción. Y por último, los formatos de evaluación, que es muy importante en psicoterapia, cómo evaluamos la intervención, a través de qué tipo de escala, a través de qué tipo de foco, qué es lo que esperamos que cambie, etc. ¿Sí? Por último, el último capítulo implica la revisión de un caso, de una viñeta clínica, con todos los ajustes y todos los requerimientos de responsabilidad social que eso implica, ¿no es cierto? Hay varios filtros que se aplican. No obstante, el capítulo 4 está orientado a una viñeta que tiene algunos aciertos y algunos errores, también se discuten en el caso. Hubo 5 viñetas clínicas que durante el texto aparecieron, ¿no es cierto?, que sirvieron también como para ir haciendo una referencia más concreta sobre algunos tópicos del libro. Entonces, son varias las viñetas que aparecen en el libro que el lector puede seguir como para poder anclar lo que aparece en el texto con una visión más concreta y relacionada con la práctica. Lo interesante de las viñetas, a mi juicio, es que presentan casos muy distintos, edades muy distintas, situaciones muy distintas, que permiten entender un poco la dispersión de casos y de los formatos de comprensión que se pueden aplicar a esos casos tan diferentes. Es una de las grandes ventajas, a mi juicio, que tiene el trabajo con viñetas en el libro. Ese es el libro, básicamente. El texto está acompañado de una página web. Va anclado con una página web en donde se hacen referencias, se expanden temas. Usted puede acceder con esa dirección, libroexperienciasuicida.com, en donde va a encontrar notas agregadas al texto. Está organizado por los capítulos, ¿no es cierto? Desde la introducción, por supuesto, aquí se expanden algunos aspectos de sociología, algunos aspectos de los autores mencionados, ¿no es cierto? El estudiante o el lector pueden chequear ahí y conocer o profundizar a partir de ahí la investigación. También aparecen ampliaciones sobre la comprensión narrativa constructivista para ampliar algunos conceptos que por razones de espacio, ¿no es cierto?, un libro no puede contener. El lector puede ampliar su investigación acá. También en términos de la intervención psicoterapéutica, y también otros temas agregados. Por ejemplo, el enfoque de los factores de riesgo no se enfoca en el libro, pero por supuesto sí se enfoca en la página web por temas de espacio, y también algunas reseñas a los autores más importantes en el área. ¿Sí? Hay algunos ejemplos de cómo usted puede ir estudiando junto con el libro el tema. También hay sugerencias de lectura, algunas referencias a libros y algunos glosarios de términos para hacer más fácil el estudio sobre el área. ¿Sí? Ese es el libro, hay un correo de consulta y esa es la dirección asociada al texto. ¿Sí? Eso, a grandes rasgos, es el libro que hemos tenido el gusto de presentar junto a mis amigos y colegas. Gestar y presentar junto a mis amigos y colegas. Muchas gracias. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta o comentario? Considerando el tiempo que tenemos. Y quería hacer una pregunta más personal, porque detrás de todo esto hay mucho trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó poder sistematizar todo este trabajo para poder generar este producto? Es un trabajo constante en general, el que hacemos como psicólogos estudiantes. Al principio hice esta como, entre comillas, broma, ¿no es cierto? De la relación entre un estudiante y un docente que se mantiene siempre. Pero básicamente, en mi experiencia, esa relación de ser estudiante siempre se ha mantenido. ¿Sí? Recuerdo haber estado aquí en tercero
de universidad y tuve mi primer contacto con una experiencia suicida. Sí, un paciente que llegó, un caballero en ese entonces mayor, que hablaba de una experiencia suicida. Universidad, ¿no es cierto? Tenemos una biblioteca importante, pero habían pocos antecedentes. ¿Sí? Fui donde un profesor también y la disponibilidad en ese entonces, en esa época, 80 años atrás, de información disponible era baja. Desde ese entonces, yo podría decir, desde ese día, cuando me tocó conversar con ese caballero, que surge la gestión de un tema como este. Uno empieza a investigar desde ese entonces como estudiante. Y probablemente este es un momento, una fotografía en ese proceso que va a seguir siendo elaborada. Entonces, uno podría dar esa visión general. Porque atendiendo ahora estrictamente de otras lógicas, de la práctica, ¿no es cierto?, de cómo se escribe esto, debo ser honesto en ese sentido. No lo tengo claro. No tengo la percepción de haber escrito un libro en algún momento, de haberme sentado a escribir un libro, porque es algo que hacemos siempre. Ocurren como gestión espontánea casi. En el hacer estudiante y en el ser colaborador con los procesos de investigación de otros. Como trabajamos en esta área, que quizás eso pueda llamar la atención, como trabajamos en esta área, se requiere una capacitación constante. Se requiere constantemente estar gestionando para nosotros como equipo de salud, nosotros formándonos, siempre es constante. Entonces es un proceso que no se detiene. Por supuesto, si fuera otro tema, si fuera en otras áreas, si no fuera trastorno límite, si no fuera psicosis, si no fuera experiencia suicida, sino que fuera gestión de ambiente laboral, tendríamos que sentarnos, de destinar tiempo específico para estudiar sobre eso y podríamos delimitar mejor la cantidad de tiempo y esfuerzo involucrado. Pero esto tiene una lógica distinta, tiene que ver con el quehacer constante. Desde que somos estudiantes, de tercer año de psicología, hasta que somos profesionales con algunos años más en el cuerpo. Y por supuesto, además hay un tema importante, tampoco surge en una gestión individual, porque surge en términos de colega, en un constante estar compartiendo información, y surge en un constante ser docente, o proyecto de docencia, ¿no? Que es constante, año a año, semestre a semestre, desde el pregrado hasta el postítulo. Se requiere una demanda de actualización, de elaboración, de explicación que permite construir esto. Sí. Cuyos embriones puede ver en unos ensayos que hiciste hace no sé cuántos años atrás, pero... Claro. Básicamente es la gestión. Claro, y como usted planteaba, ¿no? Desde una mirada constructivista, que puede ser, por supuesto, un sesgo, pero nadie es perfecto. Esa es la impronta personal. Muchas gracias por los comentarios y preguntas. Cualquier duda está en los contactos. Si alguien quiere, por supuesto, comentarle el libro a otra persona, pero no comprarlo, que es una alternativa súper buena, también pueden acceder a la página. Es una página que es libre acceso, donde se puede estudiar mucho sobre el tema y que eso puede ser útil también. ¿Sí? ¿Yali? Gracias, súper, además colaborativo, de compartir experiencia y compartir información y todo tu conocimiento, así que eso te lo agradezco siempre mucho. Tenía una consulta a propósito de lo que a mí me toca ver regularmente en salud pública, en el trabajo con niños y adolescentes, que a propósito de estos últimos periodos ha aumentado de manera significativa la llegada de niños y adolescentes con conductas suicidas recurrentes. Estoy hablando de niños 10, 9, 12 años. En tu libro hay algo en relación, digamos, a este proceso, en estas etapas. ¿Hay algo por ahí? Sí, hay algo, pero lamentablemente no en términos de lo que probablemente una persona que se especializa en el trabajo con esa área podría esperar, digamos. Hay una de las viñetas es un chicoco de 14 años y permite hacer un contrapunto en relación de cómo algunos procesos que se han estudiado mucho mejor en adultos son un poco distintos en jóvenes. Sobre todo bueno, aparece explicado, ¿no es cierto?, en el no entrenamiento en ciertas distinciones, en la falta de diferenciación en ciertas construcciones, en ciertos constructos, que transforma la experiencia suicida
en fenómenos registrados más rápido. ¿Sí? Si un terapeuta de trabajo con adultos podría tener el concepto, muchas veces equivocado, de que el comportamiento suicida puede ser predicho con larga data o que está asociado siempre a comportamientos que son visibles o posibles de predecir. En el trabajo con niños y jóvenes, los parámetros temporales cambian. ¿Sí? Probablemente también por algunas formas de construcción que son específicas en los jóvenes que tienen que ver también con la falta de diferenciación en algunas cosas. No como déficit, sino que como naturaleza de la experiencia. Una psicóloga infantil hace poco tiempo, que estuvo leyendo el libro, me comentaba que tuvieron un triste caso de una persona que hizo una experiencia, un curso y un suicidio en el rango de un día, con una situación difícil, interpersonal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la intimidad, qué sé yo, hubo un error ahí de manejo de una situación bien particular. Entonces la psicóloga estaba un poquito desesperanzada con estos formatos temporales, ¿no? Y mencionaba que el libro le había servido, pero tenía que hacer el ejercicio de entender lo que se planteaba en términos de las características de desarrollo particular. ¿Sí? Entonces sí, aparece mencionado, pero sin duda es una brecha grande la que hay que explorar. Sí, sin duda. Y de una forma quizás, no una aceleración tan potente, pero lo que me ha tocado a mí estudiar, ¿no es cierto?, también puedo decir lo mismo. El campo de desarrollo, de investigación sobre el área infanto-juvenil también es, si ya en suicidio, comparativamente no es tan grande el trabajo, e incipiente, en grupos específicos, en la comunidad LGTB más jóvenes, es necesario seguir trabajando, ¿sí? Sin duda. Puede ser útil la comprensión, pero hay que hacer el esfuerzo también de acoplarlo a un formato de organización experiencial distinto, sin duda. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? Vamos a seguir disfrutando del Congreso Interamericano de Psicología. Muchas gracias por participar.